Está en línea con nosotros en comunicación el doctor José Sala, codirector médico del Instituto Modelo de Cardiología. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, el gusto de tenerlo con nosotros. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, qué tema este, ¿no? Motivo de debate. Tenemos que seguir en cuarentena, hay que replantearse las cosas. Usted esta mañana en Radio Mitre me dijo varias cosas que fueron de mucha repercusión para toda la opinión pública, porque su opinión no proviene de un opositor a ningún gobierno, viene de un médico, de un hombre de muchos años de trayectoria, ¿no? Sí, yo lo primero que quiero aclarar, acá no hay una confrontación con los otros colegas de las otras especialidades. Acá tiene que haber un sentido común, tiene que haber un criterio que tenemos que compartir, porque cada uno puede tener su problemática, pero no está en contra de la otra, sino que al contrario, hay que complementarla. Inclusive el mismo ministro de Salud en orden nacional y la viceministra o la doctora Bisotti también han dicho de la preocupación de que la gente no está asistiendo a las consultas, no está haciendo los controles, no está haciendo tampoco las consultas por emergencia, pero no es un problema solamente en la Argentina, es un problema mundial. Entonces, el tema fundamental es que yo le llamo miedo paralizante, o sea que con todo el tema este que viene desde hace ya 3 o 4 meses, y la cantidad de muertes y la cantidad de contagiados, la gente lógicamente dice yo no quiero salir de casa, o no puedo, o no me conviene, o los hijos no quieren que salgan si son personas mayores, o al revés, hay hijos que quieren que el padre vaya a la consulta y el padre no quiere ir. También tenemos otro problema, o sea, acá en la Argentina hoy se han creado inclusive fronteras provinciales y fronteras dentro de la provincia. Nosotros tenemos pacientes que quieren venir de San Luis a operarse y dicen no, porque de vuelta tengo que estar haciendo cuarentena en la punta y yo no quiero hacer eso. Otro de Villa María no lo para la gendarmería y aunque tenga turno lo manda de vuelta. Otro de San Francisco, otro de Balnearia, otro de Carlos Paz. O sea, es un tema que no es simple, es complejo. No es tan simple tampoco decidir una cosa u otra, pero tenemos que ver, yo diría, el abanico completo, porque las muertes por la cirugía, digamos, por la enfermedad cardiovascular, que entra tanto la parte cardíaca como la parte de los accidentes cerebrovasculares, son 100.000 por año, casi 100.000 por año. Y si usted le suma la parte respiratoria y le suma la parte oncológica, son 230.000 por año. No es poco lo que estamos hablando fuera de antes, durante o después del COVID-19. O sea, no es un tema simple, no es un tema antiinfectólogo, no es un tema antigobierno. El gobierno a nivel nacional tomó una decisión muy precoz y correcta, pero ahora tenemos que ver cómo se va enfrentando la otra problemática que se ha presentado, porque si el paciente quiere ir a la consulta y no puede, no lo dejan salir del pueblo, o de la ciudad, o de la provincia, o tiene miedo, o ve todas las muertes por día, o el hijo no lo quiere dejar salir, o él es el que quiere salir y a lo mejor la familia no, o al revés, la familia quiere que vaya, porque ya se están viendo, nosotros estamos viendo infartos que hace 40 años que no veíamos, y eso es porque es como que la demora, pero no lo estamos viendo nosotros, se está viendo también en California, se está viendo en Nueva York, en el norte de Italia, o sea, los paros cardíacos en Nueva York y en Italia, fuera del hospital, son miles, o sea, no es algo que vino como para decir, está todo bien, no, es complejo, por eso creo que no es un tema de decir controversia, es un tema de ver cómo se enfrenta la problemática. Bueno, ahí estamos, ¿no? La cuarentena se ha hecho eterna y usted me decía, probablemente mucha gente muera finalmente por no ir al hospital, lo decía esta mañana, lo ratifica ahora, o muere en su casa por no salir. Tiene efectos muy nocivos también una cuarentena permanente, que tampoco es una cura o una vacuna, ¿no? Y a esto lo tenemos que tener presente. Fíjese que usted, en el caso, nosotros tenemos una acreditación por el American College of Cardiology, el Colegio Americano de Cardiología, hace 3 años, sobre el dolor de pecho. El dolor de pecho en la casuística nuestra de los últimos 2 años
son el 45%. Entonces, si la gente va a esperar tener dolor de pecho para hacer un diagnóstico de infarto, no, se va a morir de infarto por no tener dolor de pecho. Pero si no se controla, fíjese, hay pacientes que han tenido 5 stents colocados. El caso concreto de hoy, quiere salir de Villa María, lo para la gendarmería, lo manda de vuelta. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que va a hacer ese paciente? O sea, está bien las medidas para tratar de evitar el contagio del COVID, pero si eso no va a tener en cuenta las otras patologías que van a ser, se calcula más o menos el cardiovascular de Buenos Aires, calculó 6.000 a 9.000 más muerte por enfermedad cardiovascular en el transcurso del año al no ir a la consulta para la parte de prevención o para la parte de tratamiento, porque usted puede hacer telemedicina, pero la telemedicina, primero, si usted no lo conoce al paciente, no funciona la telemedicina, usted lo tiene que ver primero, después recién puede hacer, pero la telemedicina no siempre va a reemplazar a la consulta presencial, porque usted necesita estudios, entonces no es un tema simple. La parte, fíjese, los cánceres de colon. Los cánceres de colon, hoy los estudios de colonoscopia se han bajado en 32 centros que están más o menos evaluados, el 80% de las colonoscopías, y son 13.000 las que se hacían, digamos así, con diagnóstico por año. Entonces usted se encuentra con que, ¿qué va a pasar con ese cáncer de colon? ¿Va a aparecer después? ¿Va a aparecer más evolucionado? En el mismo Estados Unidos, fíjese este dato, en Estados Unidos hay centros que han tenido el tema del COVID-19 y el hospital prácticamente se concentró en el COVID-19. Pero resulta que el cáncer de pulmón que no fue operado cuando correspondía, ahora está complicado, ya es otro enfermo. Y no estamos hablando solamente de lo cardiovascular, estamos hablando de lo oncológico. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es una de las potencias, inclusive en medicina. O sea, el criterio médico es un tema difícil porque se dijo que no se hicieran las cirugías, digamos así, electivas. Ojo que la electiva no siempre es postergable. Claro. Hay que ver el criterio médico. Hay pacientes que tienen que ser operados y si usted le dice, no, porque no es una urgencia, no es una urgencia, pero es una imposibilidad para caminar, es una imposibilidad para movilizarse, trae todos otros correlatos. O sea, el criterio médico no es un criterio que es tan simple, tan, digamos así, uniforme. Y acá es un tema para mí, epidemiólogos, infectólogos, cardiólogos, oncólogos, neumonólogos, o sea, no es un tema simple, el ser humano es integral, no es solamente una infección. Bueno, motivo de debate, probablemente el gobierno se ha quedado con la opinión de un grupo de expertos que serán muy calificados, pero usted me hablaba de que estaba faltando, puede ser que me dijo algo así como sentido común entre los médicos también, o algo por el estilo. Común, yo diría que el criterio, para mí una palabra que siempre la he visto y a medida que pasan los años, la veo lamentablemente más ausente. Usted tiene que armar un rompecabezas. El ser humano no es cardiología, no es el corazoncito, no son las venas, las arterias, es todo. Entonces, usted puede tener, por ejemplo, el paciente que se puede morir por el COVID-19 y el que se muere con el COVID-19. No es lo mismo. Y hay comorbilidades, el diabético, el obeso mórbido, el hipertenso, el que ha tenido problemas cardiovasculares serios. Esas comorbilidades, o digamos así, antecedentes de enfermedad, yo le dije esta mañana a usted que cada año se queda, no pasa de largo. Entonces la enfermedad sigue su evolución. No puede ser que ahora se vean menos infartos, se vean menos accidentes cerebrovasculares, se vean menos apendicitis, se ve menos de todo en todo el mundo. En algún lado esa patología está y es un problema que lo tienen todos los centros hospitalarios del mundo. Fíjese que hay inclusive instituciones inmensas en Estados Unidos que han tenido hasta, no hablemos solamente del problema económico, hablemos hasta de tener que suspender el servicio de ambulancia porque directamente la gente no llamaba a la ambulancia. Entonces, el problema es bastante complejo, es una pandemia nunca vista, no en la forma, ni siquiera en la forma que se ha presentado,
con todas las discusiones del origen y todo lo demás, si la OMS dijo que no había que usar barbijo por un tema económico o por un tema que la gente iba a comprar los barbijos, iba a dejar a la gente de salud sin barbijo, resulta que el barbijo había que usarlo. No, hay varios errores acá que no son pequeños, pero que lamentablemente también ante algo nuevo se van a cometer. Y entonces esto es algo dinámico, es algo muy activo. No se puede decir todo el mundo se cierra y se cierra. No, veamos las consecuencias del cierre, veamos quiénes se tienen que cerrar, cómo se tiene que cerrar, porque no llevamos 2 días, llevamos 2 meses y todavía fracción. Entonces, en el fondo, el tema hay que enfrentarlo, pero enfrentarlo con los pros y contras, tanto del punto de vista de la infectología, epidemiología, que yo no la voy a discutir, yo no soy ni epidemiólogo ni infectólogo y los respeto mucho. Más, nosotros en nuestro grupo tenemos 2 infectólogos, lo teníamos el doctor Bergoglio, que a mí personalmente me enseñó que había que hacer el saludo japonés. Si uno no saludaba, no iba a examinarle al enfermo, lo tenía que saludar en forma japonés, que había que lavarse las manos, porque las manos era lo que más sucio uno tenía, porque tenía la mayor cantidad de gérmenes. Ojo que esto no vino con el COVID, esto vino hace muchos años. Lo que pasa es que la disciplina al ser humano y al mismo médico le cuesta, y a la enfermera. Usted revisa a un enfermo, tiene que ir a lavarse las manos con agua y jabón, no así nomás, y tiene que lavársela bien, y después otro enfermo. O sea, este no es un tema como para decir, ya está, no, nosotros tenemos que saber que tenemos que convivir con el virus. No sabemos hasta cuánto tiempo va a demorar la vacuna, algunos hablan de 1 año y medio. Entonces, no es un tema tan simple para decir, guardémonos o no guardémonos. No, hay que ver todos los pros y contras de cada cosa y cada decisión. Qué interesante, doctor, lo que está planteando, verdaderamente, qué interesante. Usted habrá visto que Angela Merkel dijo en Alemania, se van a contagiar el 70% de los alemanes. Aquí habíamos arrancado la cuarentena diciendo, bueno, nos quedamos en casa hasta que tengamos el sistema de salud preparado, mejores terapias intensivas, mayor cantidad de camas, más respiradores. Pero bueno, la pregunta es, ¿ya tenemos la cantidad de respiradores necesarios? ¿Habrá que salir a la calle con la distancia, con barbijo, con guantes, con los cuidados y exponernos también? Escúcheme, el tema de los respiradores es un 5% de los que se contagian que pueden ir a los respiradores, y de esos son bastante graves los casos. Después usted tiene un 80% entre los que son leves y asintomáticos. Entonces no es una cosa de decir respirador. Cuando usted llega al respirador, creo que ya llega tarde o casi tarde. Entonces usted tiene que advertirlo antes. Por eso las medidas de prevención son correctas. El lavado de manos, el barbijo, el distanciamiento social, el quedarse en casa sin necesidad. Si usted sale, digamos así, por hacer tonteras, estamos de acuerdo. Y más el paciente que tiene más de 65, 70 o 75 años, y si tiene comorbilidades. Todo eso no está en discusión. Lo que acá estamos tratando de ver y estamos hablando cómo se va abriendo esto, y no es solamente un tema económico. El tema económico va a ser peor, va a ser mejor, algunos va a decir que el país ya está destruido. A mí eso es un tema que no lo sabemos, porque yo no soy economista ni lo voy a hacer, pero sí me parece que hay cosas que tienen que tener un criterio de amplitud y de que verdaderamente midamos, porque si tenemos 2 casos, 20 casos, 40 casos y cerramos de nuevo todo, este es un tema muy complicado, porque en el fondo, ¿cómo vamos a medir nosotros las cosas? O sea, yo no entiendo bien el tema fundamental de todo esto, porque creo que es un tema complejo y es multifactorial. Así como el presidente se reúne con los epidemiólogos y los infectólogos, creo que también debería reunirse, a mi entender, puedo estar equivocado, con los cardiólogos, con los oncólogos, o por lo menos con los que hagan, digamos así, una medicina integral. No digo que los infectólogos no lo hagan, pueden ser mejores clínicos que cualquiera de nosotros, pero ojo que la enfermedad cardiovascular no es una enfermedad pequeña. Nosotros lo vemos, o sea, tenemos una institución de 43 años, no es poco lo que tenemos hecho de experiencia. Hablamos, esta mañana tuvimos todos 2 horas reunidos con las clínicas de Buenos Aires y con gente de San Pablo, ¿no es cierto? Con la gente del Albert Einstein. Ellos también han tenido problemas de postergar cirugía, y ahora están empezando a tener problemas del, digamos así, de la
acumulación de cirugías, porque va a llegar un momento que van a tener, porque es un hospital muy grande, no es un hospital pequeño, y van a tener miles de cirugías que no saben, y el mismo ministro de la Nación dijo muy claro, va a llegar un momento que toda esa rémora, toda esa demora, cuando venga, va a, digamos así, va a pasar por encima a todos los hospitales. Entonces, si usted tiene un 30, 40% de las, prácticamente de las, todas las UTI, o sea, las terapias intensivas, prácticamente sin enfermos, algo no estamos haciendo bien, porque hay algo, ese pánico, ese miedo para mí paralizante, está complicando la vida de pacientes que no van a hacer COVID, o si van a hacer COVID, van a morirse antes por el no COVID. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado.